Pues en la tarde de hoy vamos a estar trabajando dos capítulos que encontramos en Efesios 4, Efesios 5, la lección número 7. Y la verdad que el título que le ponen a la lección es La petición de Pablo y la meta de Dios, Cristo plenamente expresado. Y aquí nos vamos a encontrar con lo que le llaman teológicamente el indicativo imperativo. Primeramente vamos a encontrar cómo Pablo va a estar hablando de Cristo, el ejemplo Cristo, la meta Cristo, y todo nos va a hablar de Cristo como donde tenemos que alcanzar, lo que tenemos que llegar a ser. Nos va a hablar de Cristo y nos va a decir las bendiciones que hay en Cristo, nos va a decir lo bueno que es Cristo. Ese es el indicativo. Y luego va a llegar el imperativo. El imperativo es la orden, es lo que Él espera. Y es ahí donde vamos a encontrar el desafío a ser responsables como creyentes en la aplicación de llegar a ser como Cristo. Y ahí es donde nos encontramos en el desafío de que Cristo sea expresado plenamente en tres contextos. Como iglesia que somos, tú y yo somos el cuerpo de Cristo, tú y yo como cuerpo de Cristo formamos la iglesia, y tú y yo como iglesia que somos tenemos que reflejar a Cristo. Pero como hijos de Dios, como representantes de Cristo aquí en la tierra, tenemos que expresar de forma plena a Cristo en nuestra vida. En especial, y ese va a ser la tercera área, en tu trabajo y en tu casa. Y entonces vamos a comenzar viendo cómo habla Pablo, cómo nos dice aquí en la palabra griega que utiliza es os ruego. No comienza de cualquier manera. Hemos visto Efesios 1, 2 y 3, cómo él está explicando, cómo está desarrollando la temática, pero versículo 1, capítulo 4, comienza y dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego. Os ruego no es cualquier petición, sino es un punto de inflexión alto que viene algo importante. Y dice, os ruego que andéis, dice aquí, que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. ¡Alto! Que viene algo importante. Andad como es digno de vosotros los que os llamáis cristianos. Pero este andar, el término, el vocablo que utiliza en el griego, es el que más veces utiliza Pablo para hablar del estilo de vida. Cuando habla de andar, lo podríamos traducir como conduce tu vida, vive tu vida. Y entonces te dice, vive tu vida como es digno. Vive tu vida como debe todo cristiano vivirla. Y aquí es, alto en el camino. Vive como tienes que vivir. Y luego continúa con toda la lección. Pero vamos a ver cuál es la lección. La lección la vamos a desarrollar en dos grandes partes, que va a ser expresar la plenitud de Cristo como iglesia y expresarla de forma personal. Y esta parte de personal la dividiremos en tres partes diferentes. Primeramente dice que Cristo tiene que ser expresado plenamente a través de la iglesia. Y dice que Él es preso en el Señor. Vemos
capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Pero lo primero que dice que es, él es preso en el Señor. Les está recordando que él está limitado, que él está encarcelado en Roma por un motivo, por una cuestión. Y esa cuestión tiene que ver también con ellos. Hay una consecuencia que es que está preso por un deber, que es de todos. El deber es manifestar a Cristo, expresar a Cristo, mostrar a Cristo, y por mostrar a Cristo, a Pablo lo meten preso. Y entonces aquí como les dice, yo preso en el Señor, os ruego, alto, escuchadme, andar, vivir como es digno. Yo les está diciendo en cierta manera, yo estoy preso por vivir como hay que vivir. Vosotros también. No es entendible, no es plato de buen gusto que yo esté donde estoy y vosotros viváis de la manera que os da la gana. En un versículo, estamos en el versículo 1 de 4. Yo preso en el Señor, consecuencia de haber sido fiel a la misión, de haber sido fiel al mandato, de haber sido fiel al llamado. Yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. A la vez que les está pidiendo que vivan como tienen que vivir, les está diciendo, oye, la misión continúa, el llamado tiene que seguir. La expresión de Cristo como iglesia tiene que ser proclamada. Que yo, apóstol en Cristo, esté en la cárcel no significa que ya no haya que predicar. Os ruego que andéis como hay que andar, como hay que vivir, como tú que te llamas cristiano debes vivir. Y es entonces cuando ahí tú y yo tendríamos que parar, hacer una reflexión y pensar. Pensar en cómo ser efectivos, en cómo ser eficientes como iglesia en esa misión. ¿Cómo podemos llevar a cabo la gran comisión de una manera efectiva? Y lo dice claramente en los siguientes versículos. Capítulo 4, del 1 al 6, nos va a dar un énfasis especial sobre que la iglesia tiene que estar unida. Hay un dicho por ahí popular que dice, en la unidad está la fuerza. No está en la Biblia, no es un versículo bíblico, pero tiene gran razón. Es más, Pablo nos va a hablar de ello. Tú y yo, si queremos ser efectivos, si queremos ser eficientes, necesitamos cumplir con ciertos requisitos. Y uno de ellos es estar unidos. Podemos ver en el versículo 3, como dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Tú y yo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, es impensable. Estaba pensando qué palabra decir. Es innegociable que estemos unidos. Si tú y yo no estamos unidos, si Anís, intenta llevarme para allá. Uepa, qué fuerza tiene. Y yo me lo intento llevar para allá. Lo más normal es que terminemos separados. Anís, vámonos para allí. Si vamos los dos en un mismo sentido, caminamos juntos. Gracias, tío. La próxima vez con menos fuerza, ¿eh? Es un ejemplo muy sencillo, muy básico.
pero yo creo que es bastante entendible. No, es que yo creo que Dios es uno, que la Trinidad es mentira y que Jesús es una ficción para que lo podamos entender. Luego, yo creo que Dios es uno, es trino y que Jesús vino, se hizo hombre y murió en una cruz para darme salvación. Si es que no puedo estar juntos. No podemos estar juntos. Si es que no caminamos en la misma dirección. ¿Cómo vamos a conseguir conquistar las almas que se están perdiendo si es que no tenemos el mismo evangelio? Si no compartimos lo mismo. Por eso es necesario que tú y yo nos unamos, nos identifiquemos los unos con los otros, que sepamos en qué creemos, que estudiemos bien la palabra para poder ir a una. Cuando tú solamente te basas en predicaciones y lo que entiendes de las predicaciones, es normal que no vayamos a una. Pero cuando la fuente es la misma para todos, cuando lo que tú estudias es la fuente y cuando lo que tú profundizas, escudriñas y lo que tú adentras es esto directamente, todos tenemos que ir a una, porque todos tenemos la misma fuente. Nos es necesario ir a una, pero para ir a una es necesario conocer la palabra. Que la palabra sea la fuente. Que la palabra sea la directriz. Que la palabra sea quien nos nutre, quien nos alimenta. Cuando tú te alimentas de lo que entiendes de la predicación, te estás nutriendo de lo que ha entendido otro de la Biblia. Sí, está bien, pero no tiene que ser el alimento principal. El alimento principal es cerrada la puerta, en lo secreto, palabra. Eso es un entrecot. Aquí son bistecs con patatas fritas. Que no está mal, pero como plato principal todos los días tampoco es. Y por no hablar de los que nada más se nutren de vídeos de YouTube. Eso es McDonald's, eso está mal. No va a ningún sitio con eso. Necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. Necesitamos conocer lo que dice la Biblia para poder ir a una, para que como iglesia podamos expresar de forma plena y total a Cristo. Entonces, ¿cómo alcanzamos ir a una? Y aquí Pablo nos da 4 diferentes formas. Y lo primero es fomentar cualidades que nos ayudan, que contribuyen hacia la unidad. ¿Cuáles son estas cualidades? Humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia. Humildad. Dice la palabra de Dios que no tenemos que vernos como mayor que el otro, tampoco como menor, sino que todos somos iguales. ¿Y sabes por qué es esto? Y luego lo vamos a tratar más profundamente. Porque yo personalmente, a lo mejor he estudiado en el seminario, tengo títulos en pastoral juvenil, en consejería pastoral, yo qué sé, tengo varios títulos por ahí, de cosas que he hecho y he estudiado. Pero créeme que con esos títulos una iglesia no funciona. Que se necesita gente que cante, porque el Señor, gracias a Dios, no me permite estar ahí arriba. Se necesita gente que lleve el sonido, se necesita gente que guarde, que cuida a los niños y enseñe a los niños, se necesita gente que venga un poquito antes a poner sillas y mesas. Y con 4 títulos que tú estudies, no es necesario, no es suficiente. Ahora, tiene que haber alguien que lo haya hecho. Al igual que tiene que haber alguien que sepa tocar el piano. Al igual que tiene que haber alguien que sepa de obra, porque yo no sé si alguno de vosotros se acuerda los primeros días cuando cogimos el local este. Esa pared que hay ahí no estaba. Esta pared que hay aquí no estaba.
Aquello, allá había una puerta y allá había otra. Todo esto no existía. El suelo cabía, se quitó, se puso de nuevo. Todo detrás de eso podéis ver insonorizado. En el otro lado está igual. Es que, sin decirte mucho, esto antes era una vaquería. Aquí habían vacas. Tú imagínate cómo estaría esto. ¿Sabes qué? Hubo gente que, sabiendo de obra, puso el suelo, puso placas, y los que no sabíamos nada veníamos y barríamos el polvo y echamos una mano. Y hay otros que sabemos predicar o intentamos predicar y enseñar, y predicamos y enseñamos. Pero entre todos, formamos la iglesia del Señor. Y cuando estamos a una, los dones de uno, los dones del otro y los dones del otro forman un cuerpo que, bien compenetrado, funciona bien. Y es por eso es tan importante que estemos unidos, que vayamos a una. Y lo primero y esencial es palabra de Dios. Y lo segundo es, pon al servicio de la iglesia tus dones. Pero continuamos. Lo primero, hemos dicho, cualidades que ayudan a la unidad: humildad, mansedumbre, paciencia y tolerancia. Humildad. Necesitamos ser humildes, que a la vez va, a mi parecer, va muy ligado con la mansedumbre. La mansedumbre es esa cualidad de ser enseñable, de no creer que lo sabes todo, de no soy autosuficiente, yo necesito que otros también me den su consejo y me puedan direccionar. Ser manso, enseñable, ¿sí? Humildad, mansedumbre, paciencia. Vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de vosotros necesitáis paciencia para aguantar al hermano o a la hermana que está cerca de vosotros? Santo es el Señor, Él sabe que no. Tolerante. Hay que ser muy tolerante, y más en una iglesia como la nuestra, donde hay diferentes etnias, diferentes razas, diferentes culturas. Y no es que uno quiera prevalecer sobre la otra, es que simplemente yo hago las cosas como yo creo que están bien, y el otro las hace como cree que están bien. Y cada uno es de su casa, y cada uno es de su tierra, y no es que uno esté mejor que el otro, es que chocan las culturas, chocan las formas, pero hay que ser tolerante, hay que ser paciente, hay que ser mansedumbre, enseñable, porque no lo sabemos todo y probablemente hayan cosas que el otro, aunque a mí me parezcan raras, a lo mejor son más eficientes y eficaces que las mías. Por eso también es necesario ser humilde. Y estas 4 cualidades nos van a ayudar a que la unidad prevalezca ante cualquier circunstancia o situación donde pueda haber algún conflicto. También nos dice Pablo que es importante reconocer lo que tenemos en común. A mí, una de las cosas que me impactó, que me encantó en Córdoba, cuando yo estaba en el seminario, algo que a mí me estalló la cabeza, es que hay una semana al año donde todas las iglesias de todas las denominaciones cogen un pabellón enorme y se juntan todos los días de esa semana a hacer diferentes cultos. Y un día lleva la alabanza el de los hermanos y predica el pentecostal. Otro día de la semana lleva la alabanza los bautistas y predica el de hermanos. Otro día lleva la alabanza en los pentecostales y predican el de Filadelfia. Y así se mezclan todos, se conocen todos, comparten todos, pero no predican de las diferentes cosas que les distancian, sino que predican de lo que tienen ¿en qué? En común. Porque lo que tú piensas diferente a mí, si nos
yo me cojo aquí una silla, nos tomamos un café, al final, si tú eres muy posicionado en tu posición y yo soy muy posicionado en la mía, lo más posible y lo más probable es que no volvamos a hablar. Tanto rollo con tus tonterías. Pero si nos juntamos, a pesar de saber que tenemos diferentes posiciones, pues nos sentamos a hablar de Jesús, porque Jesús, en principio todos pensamos lo mismo de Jesús. Si nos paramos a hablar de la salvación, de la bondad y misericordia de Dios, si nos paramos a hablar de lo que tenemos en común, lo más probable es que salgamos de aquí más unidos de lo que comenzamos la conversación. Tenemos que buscar qué tenemos en común. Colombiano o boliviano, busca lo que tienes en común con el sanroquero. No busques lo que te diferencia. Sanroquero, busca lo que tienes en común conmigo, hombre. Vamos a buscar lo que tenemos en común. No busquemos lo que nos distancia, lo que nos diferencia, porque si nos fijamos en lo que nos diferencia, en lo que nos distancia, vamos a terminar así, distanciados, separados, con tu casa, yo en la mía, y Dios es la de todos. Pero esa no es. Esa no es la versión ni de Pablo, ni de la Biblia, ni de Jesús, sino de lo que busca Dios, lo que está esperando Dios, es que a pesar de nuestras distancias, a pesar de nuestras diferencias, que las hay, es inevitable, tontería negarlas, busquemos lo que tenemos en común. Trabajemos eso que tenemos en común para poder llevar a cabo que la unidad sea eficaz en la expresión de Cristo a través de su iglesia. También nos habla del ejemplo de la Trinidad. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo tres, son uno. Cada uno tiene sus funciones, cada uno tiene sus quehaceres, pero son Dios, son uno. Aquí como iglesia podemos ser diferentes miembros, diferentes personas, cada uno con dones y talentos diferentes, pero somos uno. Somos un mensaje de vida. Y como mensaje de vida tenemos que ir a una, en unidad, para la expresión plena de Cristo. Busquemos lo que nos une, seamos humildes, mansos, pacientes y tolerantes, y veremos más la gloria de Dios. Y también nos habla del papel del Espíritu Santo en producir la unidad. Busquemos al Espíritu Santo. Busquemos ser llenos del Espíritu Santo. No nos conformemos con lo que ya sabemos. No nos conformemos con lo que ya hemos vivido. Busquemos ser renovados, llenos, de forma continua, para poder día tras día ser más unificados, ser cada día renovados en la unidad y que eso nos lleve a ser más como Cristo. Es imposible que ninguna iglesia pueda mostrar a Cristo sin unidad. Cuando a un cuerpo le duele el estómago es el que quizás más sufre, pero al final se resiente todo el cuerpo. Cuando te duele la cabeza, sí, a mí me duele la cabeza, pero al final termino acostado que todo el cuerpo, porque todo el cuerpo se resiente. Si aquí somos un cuerpo, tenemos que andar en unidad, porque si alguno de los miembros padece y sufre, todo el cuerpo padece y sufre. Busquemos la unidad, busquemos lo que nos une, trabajemos en la humildad, paciencia, mansedumbre, tolerancia, y andemos en unidad para que como iglesia podamos expresar plenamente a Cristo. Esto sería como iglesia buscando la unidad. Pero, como hemos dicho antes, ¿no?
es innegable que somos diferentes, que la iglesia está compuesta de varias y diferentes personas, varias y diferentes culturas y etnias, pero dice la palabra de Dios, a ver si soy capaz de encontrarlo, dice la palabra de Dios en el versículo 7 del capítulo 4, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros. No es que solamente seamos diferentes en lo personal, en lo cultural, en lo social, sino que espiritualmente Dios también nos ha hecho diferentes. A cada uno de nosotros nos ha dado un don. Nos ha dado dones, habilidades, talentos diferentes que nos hacen precisamente eso, especiales. Nos hacen necesarios para la obra. Porque hay una frase que a mí me gusta mucho y que desde mi adolescencia me la repito. Y es que todos somos importantes, pero ninguno somos imprescindibles. Y es que Dios te ha dado dones y talentos diferentes, especiales. Y Dios quiere contar contigo. Y Dios quiere trabajar contigo. Pero eso no significa que eres imprescindible. Si no lo haces tú, vendrá otro y lo hará. Si alguien rechaza el llamado de Dios, no significa que las personas a las que le iba a hablar esa persona, ese hombre o mujer, ya nadie les va a hablar. Irá otro, será llamado otro. Pero qué importante es que entendamos que para ser eficientes en nuestros dones y talentos tenemos que aceptarlos, tenemos que conocerlos, tenemos que desarrollarlos. Y por lo menos en los jóvenes es muy común cuando hablamos de dones y talentos que te digan, pero es que yo no sé qué dones tengo. ¿Y yo cómo sé a qué me llama Dios? Eso lo preguntan los jóvenes, pero lo preguntan públicamente los jóvenes, pero nos lo preguntamos todos muchas veces. Para comenzar, para saber qué dones tengo, lo primero es saber qué dones existen. Es imposible saber qué dones tienes si no sabes qué dones existen. Por lo que es importante que conozcamos qué dones existen. Primera de Corintios 12, tenemos una lista de dones. Romanos 12, tenemos otra lista de dones. Y luego vamos a hablar un poquito más tarde de la lista de dones que encontramos en Efesios 4. Tenemos diferentes dones, dados por el Padre, dados por el Hijo y dados por el Espíritu Santo. ¿Quieres saber qué dones tienes? ¿Quieres saber qué dones Dios ha puesto en ti? Conoce las listas de los diferentes dones y entonces cuando tú ya los conozcas, te va a ser muy sencillo. Va a ser muy fácil que tú te identifiques con alguno de esos dones. Yo personalmente, cuando yo vi, cuando tenía 15, 16 años, las listas de los dones, el primero que leí, hospedador, dije, yo no tengo ni casa. Servicial, digo, hombre, depende del día. Exhortador, ese me gusta, ese sí. Pastor, y yo, como buen hijo de pastor, dije, no existe en mi Biblia, pastor. Evangelista, por aquel entonces me gustaba mucho evangelizar. Dije, ese sí, ese parece que mola. Y es cuestión de que tú vayas conociendo y viendo qué dones existen, qué dones hay, y tú de una forma rápida te vas a identificar. Tú vas a decir, yo esto ni aunque me paguen. Yo esto, mira, en verdad lo hago sin saber que existía. Hay gente que es hospedadora.
Hay gente que abre, oye, necesitamos que alguien abra su casa para una persona que yo. Qué bien, gente que es hospedadora, gente que es dadivosa. Hay otros que somos unos tacaños, no, pero hay gente que es dadivosa. Gente que rápido promueve, mira, hay una familia necesitada, que tal, que cual, y genera todo una movida para recoger alimentos para esa familia. Gente que le nace. Es fácil identificarnos cuando conocemos los dones que hay, es fácil identificarnos con lo que nos nace o no nos nace. Yo personalmente comencé queriendo ser evangelista, porque mi padre, cuando yo era pequeño, era evangelista. Y yo he visto milagros, he visto movidas que, que si no fuese por eso, si no fuese porque lo he visto, quizás no me lo llegaba a creer. Pero hemos visto a paralíticos levantarse de las sillas de ruedas. Hemos visto como sordos han oído. Hemos visto columnas, hemos visto como tetraplégicos han levantado. Hemos visto un montón de cosas impresionantes. Y claro, yo relacionaba evangelista con que Dios te use. Yo quiero eso. Como un reconocimiento de la gente también. Yo quiero eso. Y cuando yo tenía 7, 8 años, mi padre dejó de salir tanto y comenzó a ser pastor. Y yo lo único que veía es que mi padre lo único que tenía eran marrones, follones. Yo no quería ser pastor, yo quería ser evangelista. Pero para ser evangelista hice diferentes cursos, leí diferentes libros y claro, la manera de trabajar el evangelismo es comenzar a trabajar en la iglesia. Y trabajando en la iglesia comencé a servir. Y queriendo ser evangelista comencé a preparar mis primeros mensajes evangelísticos, pero ya preparaba predicaciones. Como comencé a preparar predicaciones, algún que otro día, Antonio y Nana, que eran los líderes de jóvenes en aquel entonces, algún día me dejaban predicar en los jóvenes. Y yo comencé a desarrollar la predicación con mensajes ilustrados, compartiendo mi testimonio, pero yo lo que no me imaginaba es que iba a ser predicador de iglesia y no predicador en la calle. Y el Señor, a su manera, fue reconduciendo lo que yo más o menos quería con lo que Él quería. Pero lo primero que hice es conocer los dones, identificarme con algunos dones. Tercero, practicarlos. Practicarlos, porque a la vez que yo quería ser evangelista y comencé a practicar, llegó un momento en el que yo dije, pero evangelista en verdad no. Y fue al poco tiempo donde comencé a ser líder de jóvenes. Dije, pero es que esta movida es un rollo. Hay un montón de marrones y follones, pero es que me nace. Me sale preocuparme por la gente. Qué mal, pero es que me nace. Y es que a veces lo que Dios espera de ti con lo que tú quieres no casa. Pero es cuestión de que te pongas manos a la obra, de que te comiences a preparar y a practicarlo, y el Señor hará que case. El Señor va a generar en ti un deseo y una pasión por aquello que Él ha puesto dentro de ti, que a veces ni siquiera nos llegamos a imaginar. ¿Cuántos quieren conocer los dones y talentos que Dios ha puesto en ellos? ¿Sí? Conoce qué dones existen. Identifícate con alguno de ellos. Practícalos. Y cuarto, y el más importante de todos, no te quedes con conocerlos, no te quedes con identificarte, no te quedes con practicarlos, sino que una vez lo hayas conocido, lo hayas identificado y lo estés poniendo en práctica, ahora te toca potenciarlo. Te toca prepararte, capacitarte. Con 19 años
Yo hablo de mí y mi mujer me dice un montón de veces, es que eres muy cansino con tu testimonio, pero es que no puedo hablar de otro, yo hablo de mí. Hablo de mí porque es lo que yo conozco, es lo mío, en mi vida. Con 19 años, yo comencé a liderar jóvenes con 16, casi 17. Yo con 19 años, lamentablemente, yo ya no tenía más que edad. Yo ya había dicho mis 4 predicaciones, yo ya había hablado de la mujer de flujo de sangre, yo había hablado de la mujer de flujo de sangre 2 y 3 y 4. A ver, yo no sabía qué más decir. Y fue cuando dije, yo es que necesito prepararme más. Y con 19 años cogí mis maletas, porque mis padres lo pagaron, y me fui al seminario, a 1000 kilómetros de aquí, al sur de España. Y estuve 3 años fuera de casa. Pero yo a día de hoy puedo ejercer un ministerio que si no fuese por eso, probablemente no ejercería. Conocí cuáles eran mis dones, los identifiqué, los practiqué, crivé. Algunos que pensaban que sí, son que no, y algunos que pensaban que no, son que sí. Y una vez ya sabiendo cuáles son los que sí tengo, los potencié y los intento potenciar día a día. Necesitamos gente preparada. Pero no porque seamos mejores que los demás, sino porque la sociedad de hoy necesita gente preparada. Dice Karl Barth, un teólogo importante, dice que el cristiano de hoy tiene que tener la Biblia en una mano y el periódico en otra. Cuando habla de periódico, está hablando del conocimiento de la sociedad. No solamente podemos hablar de Biblia. No, porque la Biblia, que la gente no cree que la Biblia es la palabra de Dios, que no le puede ir por ahí. Que para la gente la Biblia es un libro escrito de fantasía, que no puedes ir por la Biblia. Que necesitas conocer otras cosas, necesitas conocer la realidad de esta sociedad, porque a veces en estas 4 paredes estamos muy cómodos, pero es que la iglesia viene de eclesia, y eclesia significa llamados afuera. Pero que a veces pensamos que estamos llamados adentro, y culto, y reunión, ministración, y levanto las manos y lloro. Que eso en tu casa, que tú lo que tienes que hacer es ser testimonio. Tenemos que estar unidos. Dentro de nuestras diferencias, que gracias al Señor Dios nos ha hecho diferentes y nos ha dado dones y talentos a cada uno, para que en el conjunto de los dones, en el conjunto de las diferentes cosas, bien entrelazadas, bien unidas, juntos podamos alcanzar a todas y cada una de esas personas que están ahí fuera. Estemos unidos, busquemos la unidad, promovamos la unidad, potenciemos nuestros dones. Y para que esto suceda, es necesario, es importante y son innegociables los líderes. Y es ahí donde encontramos el listado de Efesios 4. Ven conmigo a Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los cinco ministerios por los cuales se rige y se lidera la iglesia. Apóstoles. Apóstoles son aquellos que son enviados a
predicar, a extender el evangelio, formar una iglesia, formar pastores y luego más tarde, una vez ellos siguen su labor de abrir iglesias, supervisar la labor de los pastores que han dejado plantados. ¿Sí? Abren locales, para abrir locales tienen que evangelizar, preparan a alguien, lo dejan y siguen abriendo locales mientras supervisan las diferentes iglesias. Evangelista. El evangelista es aquel que ha sido dotado para proclamar las buenas noticias, el evangelio. El profeta es aquel que ha sido inspirado, ungido por Dios para ser su mensajero. Luego encontramos a los pastores, que son aquellos que han sido capacitados para guiar al pueblo, y los maestros, que son aquellos que son los formadores, capacitadores, de forma teórica al pueblo. Ahora hay que entender que en ocasiones se habla de los 5 ministerios de forma global y general, se habla de 5 ministerios, aunque los 2 últimos, pastores y maestros, se habla y se dice también que van en conjunto. Es muy raro que un pastor solamente sea pastor, porque el pastor al final tiene que enseñar. Hay más maestros que no son pastores, pero muchas veces hay muchos maestros que terminan pastoreando por el hecho de que el que enseña también está dirigiendo al final. 5 maneras de liderar indispensables, necesarias para el liderazgo de la iglesia. Ahora, estos no son más que otros, pues estaría bueno que los que van a liderar se creyesen más que los demás cuando lo que la Biblia dice es que todos somos iguales y que ninguno se vea como mayor que el otro. Sino que, ¿cuál es el plan y el propósito de Dios para estas personas? No solamente es liderar, sino que tienen una responsabilidad. Dice que es perfeccionar a los santos. Y para perfeccionar a los santos, tienen que potenciar los dones de los santos. Gina y yo, como líderes de jóvenes, asumimos el reto de liderar jóvenes con un propósito. No fue hacer crecer el grupo, no fue establecer una estructura donde todos crezcan. No. Fue una. Y es nuestro desafío personal, formar líderes. Formar líderes para que pronto no nos necesiten a nosotros. Parece que es una manera de escape, ¿no? Pero creemos que es la forma en la que debemos reproducirnos. Si nosotros formamos líderes, esos líderes podrán supervisar y formar a otros a la vez. Ese es nuestro desafío, ese es nuestro objetivo, nuestra meta. Perfeccionar a los santos, potenciar los dones. Y yo siempre lo digo y se lo digo a los jóvenes, algunos me hacen caso y otros no. Mi idea es que el grupo de jóvenes sea un trampolín, una catapulta para los dones y talentos que la gente tiene. Para mí es un orgullo, un placer, parezco el rey, que el grupo de alabanza esté formado por un montón de jóvenes. Para mí es un orgullo, un placer que algunos de los que van a cuidar a niños no tengan más de 15 años. Para mí es un privilegio que, mira, esta sección, si alguno supera los 25 años, mucho es. Por aquí hay otra sección. No, por allí superáis los 50. Como liderazgo, como ministerio,
como iglesia tenemos el deber de potenciarnos los unos a los otros, de prepararnos, de perfeccionarnos unos a los otros, de perfeccionar a los santos. Tú y yo tenemos la responsabilidad, el liderazgo más, pero tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer mejor al que tenemos al lado derecho y al lado izquierdo. Somos iglesia y si uno se resiente, todos se resienten. Y como iglesia tenemos que mostrar a Cristo. Y si yo veo que mi compañero no muestra a Cristo, yo tengo que darle el codazo y decirle, campeón, campeona, muestra a Cristo, esfuérzate un poco más. Amén. Eso como iglesia, y también tenemos que hacerlo de forma personal. Dice Corintios 5:17, 1 Corintios 5:17, o segunda, o sea, no me acuerdo. Pero la cuestión es que dice, las viejas cosas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tú y yo no es que seamos diferentes porque somos raros, porque creemos en Dios. Somos diferentes porque hemos sido transformados por Jesús. Porque tu identidad ha cambiado, porque ha sido cambiada, transformada, renovada por Jesús. Por lo que es, dice el versículo 17, es imposible. Es que no se puede ser cristiano y vivir como antes. O no eres cristiano o has cambiado, una de dos. Por lo que nos da ciertas pautas de cosas que no debemos seguir haciendo y de cosas que tenemos que comenzar a hacer. Dice, aquel que es cristiano, lo estoy diciendo con mis palabras, no lo pone así en la Biblia, no lo busquéis. Dice, aquel que es cristiano debe quitar la falsedad de su vida. Eso de ser aquí una cosa y fuera otra, la verdad escasea. Y cuando tú eres de verdad, eso se nota. A mí me hace mucha gracia, porque, como he dicho antes, desde pequeñitos hemos visto liberación, hemos visto movimiento espiritual. Yo soy gemelo, para el que no lo sepa, y entonces, desde bien pequeñitos, hemos jugado en las campañas evangelísticas y demás a ver quién era cristiano de verdad y quién no. Mira, y sobre todo en la adoración se nota un montón. El que levanta las manos y no está ni adorando ni está haciendo nada, está haciendo el pamplina. Y dices tú, y jugábamos con mi hermano Samuel, teníamos 7, 8 años. Claro, al vivir ese movimiento espiritual, el Señor te hace sensible y te da un discernimiento de espíritu. Y jugábamos ya verás en la administración ese, ya verás luego, y jugábamos a ver quién se iba a manifestar y quién no se iba a manifestar. Porque es que la falsedad no sirve de nada. Algunos podemos llegar a ser más sensibles que otros, pero que las mentiras tienen las patas muy cortas, que la falsedad se descubre pronto. Ser un falso cristiano es vivir amargado perdido. Porque es que no te sientas a gusto ni dentro ni fuera. Es el tiempo de que aquellos que viven de esa manera tomen una decisión determinante. Y espero que la terminen decidiendo por Dios. Pero vivir en falsedad en la iglesia, con una doble vida, no sirve de nada. Solamente para dañarte a ti mismo, hacerte infeliz. Es el tiempo de que seamos transformados por Dios, para poder mostrar a Cristo de una forma plena en nuestra vida. Aquellos que han conocido a Dios tienen que quitar la falsedad de su vida
pero también tienen que quitar la ira pecaminosa. Dice, airaos, pero no pequéis. Una cosa es que tú te enfades y otra cosa es que no sepas enfadarte. Que cada vez que te enfadas, lías la tremenda. Cada vez que te enfadas quieras matar a alguien. Cada vez que te enfadas, la gente tiene que salir corriendo. Es que eso no es normal. Es que eso no es de cristiano. Airaos, pero no pequéis. Enfádate, todo lo que tú quieras, indígnate. Pero, testimonio, calma, sosiego. Hubo un momento donde Jesús llegó al templo y vio a la gente que estaba vendiendo cosas y demás, haciendo negocio en la casa de Dios. Se ve, por lo que dice la Biblia, llegó, se tiró las mesas, les dijo 4 cosas a los que le tenía que decir, se airó, pero no pecó. Ahora, te puedes enfadar, te puedes airar. No significa que tengas que ser el tontito de turno, ¿eh? Pero con moderación, testimonio, ejemplo. Que es que a veces nos creemos que por ser cristianos tenemos que ser tontos, así de claro lo digo, pero a veces, no, es que me ha pisado un pie y le he jurado. No, hombre, por favor, cuidado. Testimonio, en todo momento, en cualquier lugar, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en el parque, testimonio. Aquel que conoce a Dios tiene una ética laboral. Y yo aquí, sinceramente, yo soy más estricto que otros. Pero cuando hablo de ética laboral, hablo de trabajar en condiciones, te vea o no te vea el jefe. Ser eficiente todo lo que puedas. Cuando hablo de ética laboral, hablo de que aquel que trabaja por cuenta propia sea autónomo. Declare el IVA. Las cosas bien, de testimonio, ejemplo. Porque dice la Biblia que tenemos que ser irreprensibles, intachables. A ver, todos metemos la pata en algo, pero por lo menos que no sea a voluntad expresa y propia. No, yo es que esto lo hago así porque como nadie me dice nada, hombre, si no es cuestión de hacer cuando te vengan a pillar, es cuestión de hacerlo bien para que no te pillen. Porque tienes el deber, porque tienes que ser testimonio en todo. Expresar a Cristo en todo. Cuando tú y yo hemos conocido a Dios, dice que no tenemos que estar en conversaciones obscenas, que no tenemos que estar en conversaciones no edificantes. ¿Cuántas veces, y esto va para los más jovencitos, cuántas veces estamos en clase o en el parque hablando de lo que no toca hablar? Y dices, tú sí es que sé yo que no tendría que estar aquí, o por lo menos tendría que no escuchar. Pero ¿cómo habrá terminado la cosa? Y eso para los jóvenes, pero también para los mayores. ¿Cuántas veces estamos en conversación no edificantes? Y por último, actitudes negativas. A veces vamos con la cara a limón, como dice el pastor, a todos sitios. Y tú y yo tenemos que hacer todo lo contrario. Hemos dicho que no tenemos que ser falsos porque tenemos que andar en verdad, genuinos. ¿Cómo se agradece a esas personas que son de verdad? No aquel que te dice, yo lo que pienso te lo digo y se acabó. No, hombre, tampoco eso. No, de verdad, genuinos, que saben estar. Si tú y yo no tenemos que tener una ira pecaminosa, significa que tenemos que tener una ira justa, que podemos enfadarnos, podemos indignarnos, pero sabiendo cómo hacerlo, que tenemos que tener una ética laboral, no robar ni tiempo, ni dinero, ni material a nadie.
tener conversaciones sanas y actitudes positivas. En nuestra vida tenemos que ser también la expresión de Cristo, como dice en el capítulo 5, a través del gran reto, el mayor reto. Dice, sed imitadores de Dios. Aquí Pablo se quedó a gusto. No había alguien mejor que imitar, que tenemos que imitar a Dios. Y aquí continúa todo el capítulo hablando sobre el amor, sobre la forma de amar de Dios, sobre la forma de amar del mundo. Y tenemos que aprender a amar como Dios ama. Porque en contraste con el amor actual, con el amor de esta sociedad, encontramos una sociedad que entiende amor por una hipersexualidad, lo diré mañana, por una hipersexualidad. ¿En serio? ¿Cuántos veis normal que una niña de 6 o 7 años se haga una foto? Yo no lo veo normal. Pero seamos sinceros, esto lo tenemos dentro de la iglesia. Porque lo ven fuera y no se les enseña dentro. Tenemos que amar, enseñar, educar conforme a los valores y principios de la palabra de Dios. Tenemos un entendimiento del amor sexualizado, sensualizado, y todo eso tenemos que aprenderlo a rechazar. No podemos formar parte, ni siquiera bordearlo. Eso tiene que estar fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra vista, fuera de nuestro entendimiento. Siendo sinceros, tenemos que aprender a amar como Dios ama, pero un amor de verdad, genuino. Y cuando hablamos de amor en la Biblia encontramos diferentes términos: ágape, filos, eros, estorge, donde cada uno de ellos va a hablar de diferentes cosas y diferentes formas de amar. Pero al fin y al cabo, a mí me encanta cómo Luquitas me ama. ¿Sabéis por qué? ¿Sabes lo que hace? Lo que hace Lucas es, se sienta cerca mío, y si yo como salchichón, él quiere salchichón. Y si yo me hago pan con tomaca, él quiere pan con tomaca. Y si yo me levanto y digo, Gina, ¿qué falta? Se levanta, Gina, falta. Me encanta que es lo que hago yo. O sea, me hace mucha gracia, pero él está demostrando que soy valioso para él. Que soy un referente, un espejo donde mirarse. Y no es normal que nosotros como hijos de Dios, conociendo a Dios como Padre, como Creador, no amemos como Él ama. Que no hagamos lo que Él hace. Y nos dejamos dirigir por los conceptos de amor de esta sociedad y no por el concepto de amor que Él nos enseña en su palabra. A mí me gusta complacer a mi padre. A mí me gusta que Lucas me complazca. A papá le gusta que le complazcamos. Y creo que la iglesia, mensaje de vida, sí, porque estamos hablando aquí, pero la iglesia universal tiene que amar más como Dios ama. Esto no es un centro de perfectos, sino esto es un centro para personas imperfectas, para perfeccionarlas. Y a veces nos hemos creído tan santos, a veces nos hemos creído tan buenos, que aquel que viene con necesidad, lo miramos como, a ver si se lo toma en serio, como si nosotros fuésemos aquí los reyes del compromiso y responsabilidad.
Es el tiempo de amar. Es el tiempo de reflejar al mundo que hay alguien que los ama y ese alguien es Dios, pero no van a entender el amor de Dios si no vas tú y les das un abrazo. El amor de Dios es un amor de aceptación e inclusión. No me importa cómo estés, no me importa cómo te llames, no me importa qué color de piel tengas. Yo te amo, te acepto y te traigo a casa. Aceptación e inclusión. Mientras que a veces predicamos con nuestros hechos, no con las palabras, porque la teoría no la sabemos bien, pero con nuestros hechos predicamos un amor de aquí está el nivel y cuando llegues aquí, entonces puedes entrar por la puerta. Por esa puerta se entra con pantalón largo, camisa y corbata. Si vas a venir con pantalón corto de chándal, no vengas. ¿Y si el pobre hombre no tiene otra ropa? ¿Y si el pobre hombre no tiene que ponerse? Aceptación e inclusión. Ese es el evangelio, ese es el amor, ese es el mensaje a transmitir. Y de esa manera, tú y yo, de forma personal, vamos a estar expresando plenamente a Cristo a través de tu vida. Tú y yo tenemos que dejar de ser para ser. Tú y yo tenemos que dejar de entender el amor como lo entendemos para entenderlo como Dios lo entiende. Hay un vídeo en las redes de Dani Rovira, muchos lo conoceréis, monologuista, y sale también Jesús Calleja, un hombre que hace un montón de viajes por el mundo. Y salen hablando por la orilla de una playa y dice, qué poquito se dicen estas tres palabras y qué importantes son. Te quiero, gracias y perdón. Y yo me paré y dije, que tiene toda la razón del mundo. Son de las tres palabras más reconfortantes anímicamente para muchas personas. Gracias, o sea, qué lleno te sientes cuando te dan las gracias por algo que has hecho. Un perdón, qué liberador es, uf. Un te quiero, qué reconfortante. Y yo lo que veo en el amor de Dios es perdón, es gracia y es amor. Te quiero, infinito. Esas tres palabras tienen que ser parte de nuestro vocabulario diario. La gente tiene que saber por nuestra boca que los amamos. La gente tiene que sentirse reconfortada por sus buenos hechos y tenemos que dar las gracias. Y cuando te equivoques, pide perdón. Es la forma de expresar, de enseñar al mundo que seguimos siendo normales y naturales, pero que creemos en un Dios que cambia y transforma las vidas. Y por último, termina el libro hablando de dejar atrás, un momento, la vida en tinieblas para comenzar a andar como hijos de luz. Dejar atrás la manera de vivir, la vida infructuosa. Dejar atrás la vida que habla de la falsedad, un comportamiento necio y absurdo, y dejar la vida atada a vicios que no nos llevan a nada. Para comenzar a vivir como hijos de luz. Esos hijos de luz que a través del estilo de vida vamos a encontrar en el camino bondad, justicia y verdad.
Yo tengo un jefe que cree mucho en esto de las energías y demás. Y dice, es que cuando tú eres bueno, te pasan cosas buenas. Por eso a ti te van tan bien las cosas. Digo, no, a mí no me van bien las cosas por eso, me van bien las cosas porque creo en Dios. Porque vivo como Él espera, como Él quiere. Sí, sí, lo que tú digas. Y es que al final, cuando tú vives como hijo de luz, en tu alrededor se genera un ámbito, una esencia de bondad, de un buen ambiente, de justicia. La gente buena es raro que, aunque haya gente mala, es raro que la gente mala quiera hacerle cosas malas. Es que es buena gente. Y al final esa genuinidad, esa verdad, traspasa barreras. Y termina la lección diciendo que tenemos que reconocer los principios de la vida. Vivan no como necios, sino como sabios. Esto lo hemos comentado antes. Tenemos que vivir en base a la verdad. Segundo punto, darnos cuenta de nuestras posibilidades limitadas, aprovechando bien el tiempo. Había un libro de... Ay, ahora no me acuerdo cómo se llama. Uno de los libros que leí sobre liderazgo decía, aprenda a agendar el éxito, porque el que no agenda el fracaso. Y desde entonces, eso lo leí, pues yo sé, tendría 18, 19 años, al poco tiempo me fui al seminario. Entonces, para ser productivo, para agendar el éxito, yo me apuntaba en la agenda que tenía todas las cosas que tenía que hacer en la tarde. Claro, yo terminaba la primera tarea, yo tenía una lista, yo tenía que seguir haciendo. Mientras que si tú no agendas, a pesar de que tú tienes aquí todas las cosas que tú tienes que hacer, terminas una, te vas, luego comienzas con la otra. Si te acuerdas de la tercera, la haces, y si te da tiempo la cuarta, mientras que yo os puedo hablar desde mi realidad, era productivo a más no poder. Porque a lo mejor me apuntaba todo lo que tenía que hacer y pasaba de una tarea a otra, y terminaba casi siempre haciendo todo lo que me había planteado. Simplemente porque sabía lo que tocaba después del 1 venía el 2, después del 2 el 3. Mientras que si funcionamos de memoria, al final la memoria falla. Y las ganas también. Aprendamos a agendar y aprovechar bien el tiempo. Continúa la lección diciendo, recordar el propósito de Dios. Antes hemos hablado de los dones y hemos terminado hablando de que hay que potenciarlos. Es decir, tú puedes tener dones y talentos, pero si no trabajas en pos de ello, si no los potencias, puede que los termines ejerciendo, pero de forma mediocre. Si tú los potencias, trabajas, preparas y capacitas, terminarás haciendo una forma mucho más excelente. Y termina la lección recordándonos que tenemos la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Todo el conocimiento es bueno, toda la teoría es buena, pero siempre sin olvidar el movimiento del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la renovación continua del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del fuego del Espíritu de Dios. Dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero letra y espíritu, bomba.
tenemos dos cosas importantes que hacer para reflejar a Cristo. Conocer más a Dios, conocer más su palabra y estar llenos del poder del Espíritu de Dios. Y cuando esto suceda, juntamente, unidos, veremos la gloria de Dios. Y con esto termino. Versículo 16 del capítulo 4 de Efesios, dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y te lo explico muy rápido y muy sencillo. Todo el cuerpo bien concertado en unidad, así. Todos bien juntitos, a una, en un mismo propósito, con una misma misión, que se ayudan mutuamente. ¿Por qué éramos diferentes? ¿Por qué tenemos dones diferentes? Porque tú sabes hacer lo que yo no sé y yo sé hacer lo que tú no sabes. Todos unidos, juntamente, ayudándose entre sí, según la actividad de cada miembro. Dice, cuando estamos así, unidos, juntamente, según la actividad de cada miembro, dice, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando tú y yo estemos así, unidos, juntamente, a una, dejando atrás diferencias, dejando atrás cosas que nos separan, para mirar el objetivo y la meta común que tenemos. Ahí, en ese momento, Dios dará el crecimiento y seremos edificados en el amor de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios dé el crecimiento? Es el tiempo de poner al servicio de la iglesia los dones y talentos que Dios te ha dado. Y cuando todos suplamos la necesidad que podemos suplir, Dios va a dar el crecimiento. Iglesia, como iglesia tenemos que expresar a Cristo. Como personas individuales, creyentes, tenemos que reflejar a Cristo. Y cuando tú, en todo momento y en todo lugar, estés donde estés, reflejes a Cristo, darás a conocer su mensaje, su evangelio, sus buenas noticias. Y eso impacta y transforma las vidas. Porque el evangelio es poder de Dios para bendición. Amén. Pues ahí donde estás te invito a que te pongas en pie.